En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidos. Nos encontramos en una emisión del programa El Arte de Juzgar. Y para darles a ustedes más datos, en la ciudad de la eterna primavera, en Cuernavaca, Morelos, prácticamente en el centro de la ciudad, con un artista a quien el maestro Ricardo Garibay describe: nadie podrá jamás ver el paisaje como lo pinta él. Gran pintor. Necesitaría unos ojos del tamaño del paisaje, omnipotentes. Mis ojos no pueden dominar la interminable distancia blanquecina que se incrusta en el confín, al mismo tiempo la delicada minucia de la hoja que tiembla en el árbol y el millón de hojas que tiemblan en el árbol en primer término. Es un gusto poder estar en el santuario del maestro Jorge Cázares. El agradecido soy yo, señor magistrado, el hacerme partícipe en este programa de tanta trascendencia. Muchas gracias, maestro. Hablar de su trabajo, hablar de su obra y de su actividad artística, sin duda es una actividad encomiable. Habría que apuntar que el maestro Jorge Cázares Campos es orgullosamente de Cuernavaca, Morelos, y ha nacido en el pasado 20 de noviembre de 1937. El maestro ha tenido diversa actividad artística con más de 200 exposiciones en México, en Europa, en Estados Unidos, Australia y Sudamérica. Ha sido un gran promotor de la cultura morelense. Dentro de esa sociedad ha fundado el Museo de Arte Contemporáneo, no solamente en Cuernavaca, sino además en Chilpancingo, Guerrero, fundador y director del Salón de la Plástica Morelense. Maestro, de su obra, de sus pinturas, de sus murales, ¿qué le pueden decir estos murales de José María Morelos y Pavón, del artista vinculado con don Emiliano Zapata en la raíz y en la cultura morelense, maestro? Déjeme decirle que pues aquí fue la cuna de Emiliano Zapata, aquí es el nacimiento, aquí se genera, aquí se lleva a cabo el plan de Ayala, aquí se inicia la revolución. Entonces siempre será Emiliano Zapata un ícono para este estado. Lo he pintado en reiteradas ocasiones. En la Casa Presidencial Los Pinos hay un cuadro mío de Emiliano Zapata. Y así podemos hablar de él con esa
con ese orgullo que tenemos de Emiliano Zapata. Ahora, referente a los murales que tengo, que están alojados en el Palacio de Gobierno, en el Salón Bicentenario, fue un proyecto que inició hace más de 40 años, un proyecto que me había pedido don Emilio Riva Palacio, el pintar varios murales. Esto quedó pendiente por el exceso de trabajo que tenía, pero la vida es generosa. La vida y el tiempo se van acomodando muchas veces a algo que si es uno tesonero, que si es uno sabe uno esperar, se llega al momento en que eso es factible. A mí me tocó la suerte precisamente de vivir ese bicentenario y con cuidado, con conciencia de lo que era esta celebración, el centenario de la independencia, no quise desaprovechar cuando el gobernador Sergio Estrada me dice: maestro, ¿por qué no pinta algo sobre Morelos ahora que se viene el bicentenario? Entonces así me inicié, pintando primero al general Morelos, el héroe epónimo de nuestro estado, el héroe, el insurgente que creo por su sabiduría, por su entrega, por el conocimientos que tenía del campo del sur, de la tierra del sur. Hace caso al padre Hidalgo y viene, tanto a Michoacán como a Guerrero, y viene ahí, conforma sus tropas. Entonces, este cuadro lo pinto precisamente cuando había logrado el triunfo en Izúcar de Matamoros sobre el general de Calleja que tenía en Izúcar. Después se va a Cuautla, después toma Cuautla, después llega a Tasco, y allí en Tasco auxilia a Galeana, pero también le piden apoyo en el pueblo de Zitácuaro, y luego tiene que ir a derrotar a otro general de Calleja. Es ahí cuando toma la decisión en Tenancingo de ya no ir, como le pedían sus generales, a la ciudad de Toluca y bajar a la Ciudad de México. Entonces él era un gran estratega. Él toma la decisión, le dice: nuestras tropas son de costeños, de pintos, de criollos, de gente de tierra caliente. Si las subimos al valle de Toluca, se nos muere, nos mata. ¿Con qué sabiduría, Seguro, con qué estrategia llevar a cabo una actividad de ese tipo? Parte de los trabajos que el maestro Jorge Cázares ha tenido y que ha permitido un acceso mayor a su obra y a su trabajo es sin duda el trabajo que ha desarrollado en la pintura de estos paisajes, en estas cajetillas de la central. Maestro, ¿qué le ha dejado ese trabajo? ¿Cómo lograr pintar y transformar en esos paisajes estas expresiones artísticas? Imagínese, señor magistrado, yo había regresado de Europa, había sido becado por la Gran Comisión de la Cámara de Diputados de mi país. Entonces, cuando regreso, la cerillera me ofrece ese contrato, me ofrece hacer una serie de cuadros del país. Primero eran incluir 5, 6, 8, quizás 20 cuadros, pero al final son 200, al final de la firma de los contratos. Ahora, eso me da la oportunidad de conocer mi patria entera, la patria que yo conocía superficialmente, como lo conocemos casi todos los mexicanos. No había habido la oportunidad de penetrar en todos y cada uno de los diferentes Méxicos que tenemos. Es tan vasto, es tan grande, está tan lleno de historia, de tradiciones, de recursos, de
tantas cosas, somos ricos, ricos en todos aspectos, que me dio la oportunidad de conocerlo a profundidad. El trabajar durante 10 años para la Cerilla en la Central me dio esa gran oportunidad. El poder servir al público, el poder servir al campesino, al ama de casa, al estudiante, al industrial, al político, a todo el mundo, a través de esa difusión masiva que se ha llevado durante casi 50 años en el mercado, es una forma también de educar, para conocer lo que es nuestro país. Yo creo que ha sido, como decía alguna vez una entrevistadora, la oportunidad que necesitan los artistas para difundir su obra. Yo no sé cuál sea la cantidad exacta, no tendré yo capacidad, pero se editan desde hace 40 y tantos años más de 3 millones de cajetillas diarias. Imagínense la difusión tan grande, tan masiva. Entonces, eso es lo que requiere a veces la cultura. El ser difundidos tantos artistas talentosos que hay en México. No lo digo por mí, sino por tanta gente talentosa que existe. Pero nosotros sí lo decimos por usted y con mucho orgullo. ¿Cuánta gente en México no ha visto este trabajo vinculado con la artista morelense? ¿Cuánta gente ha tenido opción en todo el país de poder conocer los paisajes? Y maestro, ahora que platicaba usted de este santuario, de este taller, y permítame la expresión desde la carta de vida que actualmente tengo en un proceso electoral con mucho trabajo, con mucha actividad, llegar aquí se advierte paz, se advierte tranquilidad, su música, la propia vegetación. Pero también me llama algo la atención, maestro, que quisiera preguntarle. Al llegar aquí he encontrado algunas cartas de varios expresidentes de la República, de don Gustavo Díaz Ordaz, imágenes del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, imágenes de gobernadores de este estado como don Lauro Ortega Martínez, expresándose a usted, a su persona, a su trabajo. Quisiera preguntarle, maestro, como morelense, como artista, ¿qué le ha dejado ese contacto no solamente con la política, sino con los hombres que como actores políticos toman decisiones trascendentales en nuestra vida cotidiana, maestro? Pues mire, es una riqueza que atesoro, que cuido, que protejo y que trato de seguirle incrementando. Yo cuando tenía 17 años empecé con la mejor intención de ser promotor cultural. Entonces me acerco a gente valiosa, escritores, a don Alfonso Reyes, a Carlos Pellicer. No me acerco, me acerca la vida a ellos, porque ellos me llaman, cosa que no es fácil. Entonces son dádivas que le da a uno la vida, oportunidades que le da la vida. El doctor Atl como paisajista, el maestro Goitia, toda esa gente que estaba encumbrada. Ahora, ¿qué me pasa a mí? Yo veía mi estado, al estado de Morelos, que es tan rico en tradiciones, que es tan rico en flora, en fauna, en clima, en todo. Somos un pueblo pequeño de 5,000 kilómetros cuadrados, que tiene todo al alcance de los que aquí vivimos y de los que nos visitan. ¿Qué nos hacía falta? Nos hacía falta cultura, nos hacía falta infraestructura cultural. Entonces yo dije, me voy a tomar la tarea de ser promotor cultural. Quiero tener museos, quiero tener galerías, quiero tener teatros, quiero tener todo esto, lograrlo con mi poca preparación que tenía, con mi corta edad, pero tenía yo un alma y un corazón lleno de necesidades para mi estado que tanto amo. Entonces me doy a la tarea de ser promotor cultural. ¿Qué hago? Todas estas cercanías que he tenido, que la vida, que mi profesión me ha dado, ha sido precisamente gracias al trabajo y a esas relaciones que se van dando, muchas veces, como en mi caso, sin buscarlas. Entonces la vida es generosa con quien trata de ser generoso con los demás. Entonces, esas oportunidades de estar cerca del político
ha sido para acercar esos recursos, esas ideas, esos proyectos al pueblo, educar al pueblo, Sin duda. educar y enseñarles que podemos ser de primer mundo. Sin duda alguna, me parece que uno de los grandes temas democráticos tiene que ver con la educación y en no confundir que la democracia se reduce solamente a la emisión de un voto o a una jornada electoral como la que hoy estamos próximos a vivir, sino que más allá de vocaciones de hombres como usted, que con mucha decisión han abrevado de principios familiares, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestra esposa, que puedan tener la oportunidad de dar a través de la educación principios a generaciones. Una de las tareas de este programa, maestro, del arte de juzgar, tiene que ver con la relación y el vínculo entre el arte y la democracia. Maestro, como ciudadano morelense, ¿qué podría usted apuntar al ciudadano de hoy, al ciudadano en este mundo global, que le pueda dar una conciencia sobre su tarea diaria, que como hace unos momentos platicábamos, finalmente el camino es buscar la felicidad? ¿Qué podríamos dar desde el artista hacia la aportación democrática en esta construcción de Estado que todos anhelamos, maestro? Mire, definitivamente esa parte de la educación nos obliga a todos los mexicanos, a aportar algo de nosotros a la patria. Cuando somos generosos, la vida es generosa. Tenemos un país rico en todo, lo he dicho, lo he repetido, pero podemos hacerlo más grande, más importante, más culto, más preparado, más ético, más bello en todos aspectos. El acceder, el acercarse, el vivir de una manera, en una calidad de vida, no es el simple hecho de que la cultura sea elitista, que la educación sea elitista. No, la gran pirámide social merece ser culta, preparada, ética, honrada y generosa para poder llegar a esto. ¿Cómo se crea la democracia? Participando. Porque es muy fácil criticar, es muy fácil hacer señalamientos en todos aspectos que muchas veces, muchas partes de nuestra vida nos lleva a eso. Yo creo que para ser grande nuestra patria, para ser grande estos proyectos, esta democracia, la democracia es que todos los ciudadanos participen en el lugar donde se encuentren, con o sin partidos, con o sin ideales egoístas, sino simplemente con generosidad y con amor. El preparar a la juventud, a esa juventud tan bien informada en estos tiempos, tiene que metérseles hasta la médula, en el corazón, en la mente, el hecho de ser generosos con su patria, con sus congéneres, con sus paisanos, con sus compatriotas. Yo creo que eso nos llevará adelante y hará funcionar sin duda alguna esa democracia que las autoridades en la materia han estado trabajando de manera tan vigorosa. Maestro, al escucharle, sin duda alguna, quienes nos dedicamos a la justicia electoral, encontramos conceptos de gran altura que tienen que ver con la participación ciudadana y no necesariamente o exclusivamente con la actividad de un partido político. Me parece que en esa expresión el tema vinculado a la política es tan importante que no necesariamente debe dejarse solo o exclusivamente a los políticos. Sí. O como el magistrado Constancio Carrasco lo refiere en alguna frecuencia de sus participaciones, que la información, la capacitación sea el mayor blindaje de la actividad democrática. Maestro, como morelense, dentro de su actuación, dentro de su actividad, ¿qué podría apostar, qué podría usted imaginar dentro de este paisaje de los Méxicos tan diferentes que usted ha recorrido, del norte al sur,
de este México que puede ver en una colina, en el abrevaje de algún río. ¿Cómo podría usted imaginar hacia dónde va nuestro país, hasta qué realidad podemos construir desde su visión, que lo hace de una manera magnífica en sus paisajes? ¿Qué ven esos ojos del maestro Cázares respecto de México? Vuelvo a repetir, tenemos un país con suma riqueza en todos aspectos. Tenemos riqueza de historia, tenemos riqueza de hechos heroicos, tenemos recursos naturales enormes, tenemos todo aquello que nos puede hacer el gran país que todos anhelamos. Yo creo que la utopía para muchos es lejana. Para nosotros, para todos, para la gran mayoría de los mexicanos, debe ser la esperanza de poder aportar diariamente, con actos minúsculos quizá, con actos grandes si es posible, con la cercanía, con el amor, con el saber, con la sabiduría y con la generosidad que todos nosotros tenemos que aflorar. No debemos de estar dormidos, inactivos, tenemos que ser participativos. Todos tenemos, en cierta forma, el deber, la obligación de tomar determinaciones. No tienen que ser, como usted dice, ni los partidos políticos y a veces ni los servidores públicos. Los servidores públicos deben de escuchar a todas aquellas voces sabias, aquellas todas voces que pueden enriquecer nuestra leyes, que pueden enriquecer nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de dejar un México mejor para nosotros, para los demás, para los que nos van a suceder. Nuestros ancestros nos han dejado magníficos ejemplos. Nuestra historia lo constata, lo dice. No seamos parcos, no seamos egoístas, no seamos cortos, seamos apasionados de este país que hemos recorrido, que hemos conocido y que hemos hecho partícipe nuestra presencia donde nos presentamos con ese entusiasmo, con ese cariño, con esa esperanza que es lo último que debe morir. La esperanza no debe morir. Hay que pensar en la caja de Pandora que se quedó ahí. Bueno, ahí estará, pero hay que dejarla volar. Hay que hacerla que crezca en cada uno de los ciudadanos y que diga, voy a participar por mi país. Solamente así tendremos derecho a poder juzgar a los demás. No sabemos todo. Todos aprendemos de todos, lo han dicho grandes pensadores. Entonces, hay que participar en la medida de nuestras posibilidades para poder hacer crecer esa democracia, hacerla una realidad. Siempre se está diciendo de esto y de aquello, hay que hacerla realidad y hay que enseñar. Hay que señalar a las juventudes sobre todo y también a la gente mayor, la que ya tiene pensamiento y lucidez, para que seamos, vuelvo a repetir, generosos con nuestra patria, con nuestros congéneres, con nuestros compatriotas, para salir adelante. México merece ser el gran país que siempre tenemos en mente, porque por X razón a veces lo frenamos. Hay que obligar, hay que hablar fuerte con las autoridades, con los partidos políticos, pero también escucharlos a ellos en sus proyectos. Si no participamos, no tenemos derecho a quejarnos. Sin duda alguna, la política como el arte de servir y la oportunidad del servidor público y de cualquier ciudadano. Maestro, en el arte de juzgar queremos pedirle, si fuera posible, nos regalara su firma y su dedicatoria en un cuadro de su autoría, maestro, que tenemos aquí junto a nosotros. Queríamos presentárselo, maestro, con la oportunidad de poder contar con su suscripción, maestro. Sí. ¿Para el programa?
para el programa El arte de juzgar. Sin duda alguna, en este paisaje se aprecia una de las escenas características para el arte de juzgar, que busca encontrar dentro de la pintura, dentro del artista, una relación con la democracia. Me parece que los que practicamos la justicia electoral a través de las sentencias nos equiparamos un poco a este artista, porque quizás no con pincel, pero sí con nuestras sentencias y nuestra pluma, dibujamos una realidad, la realidad de quién será diputado, de quién será presidente municipal, de quién será gobernador de un estado, y al igual que lo hace el maestro Cázares, lo hace con mucha responsabilidad. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos en el arte de juzgar esta oportunidad de poder entrar a su santuario, de poder participar de sus conceptos. Mi padre, Ertino Avilés Arenas, siempre le tuvo en la mayor de las consideraciones, como un hombre responsable y respetuoso. Permítame también, a través de esas generaciones contemporáneas de su persona, darle un muy fuerte abrazo y como morelense, como ciudadano, agradecerle la oportunidad de estar aquí en su casa, maestro. Muchas gracias, señor magistrado. Pues este ha sido entonces una emisión del arte de juzgar desde Cuernavaca, Morelos, desde la tierra de don Emiliano Zapata Salazar, que parafraseando al Plan de Ayala, el maestro Jorge Cázares, sin miedo, ha pasado a afirmar con responsabilidad y congruencia en sus actos. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.